La luz del sol entraba a raudales por las persianas, pintando el suelo del salón con un dibujo geométrico. Edith Harlow estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana, el único mueble que había elegido ella misma durante sus 10 años de matrimonio. Bertram siempre había insistido en que tenía un gusto impecable, consecuencia de su carrera musical, como le gustaba explicar con una sonrisa condescendiente. Edith pasó la página de una monografía sobre el expresionismo abstracto. La casa no estaba acostumbrada al silencio. Bertram se había marchado a una reunión urgente en el estudio de grabación. La cuarta en una semana, siempre a distintas horas del día. Había empezado hacía unos 3 meses. Las llamadas repentinas, los mensajes a horas intempestivas, las reuniones de trabajo cada vez más frecuentes. Edith percibió el cambio de inmediato, pero prefirió observar. Años de trabajo con obras de arte le habían enseñado a fijarse en los detalles. Cambios sutiles en la textura, cambios sutiles en los acentos de color, trazos ocultos bajo capas de pintura. El teléfono de Bertram sonó en la mesita. Normalmente no prestaba atención a sus mensajes, pero hoy algo la impulsó a echar un vistazo a la pantalla. Una notificación de la compañía aérea. Su billete electrónico ha sido confirmado. Edith se quedó paralizada un instante. Bertram no había mencionado ningún viaje próximo. Dejó el libro a un lado y cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero las notificaciones seguían visibles. Otro mensaje llegó a continuación. Crucero por el Caribe, reserva de camarote confirmada. A Edith le dio un vuelco el corazón. Devolvió lentamente el teléfono a su sitio. ¿Un crucero? Bertram tenía un miedo irracional al mareo. En todos los años de su matrimonio, se había negado rotundamente a discutir siquiera la idea de unas vacaciones en barco. Edith miró el reloj de pared. Le quedaban unas 2 horas antes de que Bertram regresara. Se levantó de la silla, se dirigió a su despacho y encendió el ordenador. Conocía la contraseña, la fecha de su primer tema de éxito comercial. La vanidad siempre había sido su punto débil. El correo se cargó al instante. Edith revisó metódicamente los mensajes del último mes, hasta que encontró correspondencia con una compañía de viajes. 2 billetes para un crucero de 7 días, con salida en 9 días desde el puerto de Miami. El segundo billete estaba a nombre de Veronica Pierce. El nombre le resultaba familiar. Edith frunció el ceño, tratando de recordar. Hacía unas semanas, Bertram había hablado de una nueva cantante prometedora. Un verdadero talento, en bruto pero prometedor. Había delirado durante la cena, evitando cuidadosamente mirar a Edith a los ojos. Abrió el Messenger y encontró su correspondencia con Verónica. Decenas de mensajes diarios, fotos, grabaciones de voz. Nada abiertamente comprometedor. Bertram siempre era cuidadoso. Pero el tono de las conversaciones no dejaba lugar a dudas. «Estoy deseando que llegue nuestro viaje», escribía Verónica. «Te imagino en la cubierta con una copa de martini». «7 días solos tú y yo», respondió Bertram. «No te preocupes». Edith cerró el correo, apagó el ordenador y regresó lentamente al salón. Una extraña calma se apoderó de ella, como si estuviera examinando un cuadro en un museo. Desapegada, analítica, observando las técnicas de composición y el trabajo del color. Se hundió en la silla y volvió a coger la monografía, pero las palabras se desdibujaron ante sus ojos. En su lugar se vio a sí misma 12 años atrás, una licenciada en Historia del Arte de 25 años, desmayada en un concierto de un grupo indie poco conocido. Bertram tocaba la guitarra y cantaba. Su voz llenaba el pequeño club y hacía vibrar algo en lo más profundo de su ser. Después del concierto, la vio en la barra y se acercó. «¿Te ha gustado?», le preguntó, y ella se sintió confusa por la repentina atención. «Tu música me recuerda a la pintura abstracta», respondió entonces ella. «Libre en la forma, pero cuidada en el contenido». Él se rió, realmente sorprendido por su comparación. «La mayoría de las chicas dicen que les recuerdo a Chris Cornell o a alguna otra estrella del rock». «No soy la mayoría», dijo ella sorprendida de su propia audacia. Así comenzó su romance, rápido y brillante como los fuegos artificiales. Edith se sumergió en un nuevo mundo de clubes nocturnos, fiestas entre bastidores, viajes espontáneos fuera de la ciudad. Bertram compuso una canción para ella, sencilla pero sincera, y la cantó en una playa desierta bajo un cielo estrellado.
6 meses después se casaron, para desconcierto de los padres de ella y envidia de los amigos músicos de él. «Tienes suerte de encontrar una normal», le dijeron a Bertram, y él asintió con una sonrisa, pasando el brazo por los hombros de Edith. Durante los primeros años vivieron en un piso pequeño. Bertram tocaba con un grupo y trabajaba a tiempo parcial como ingeniero de sonido. Edith consiguió un trabajo como ayudante de conservadora en una pequeña galería. Eran felices, o eso le parecía a ella. El punto de inflexión llegó cuando la banda de Bertram se disolvió. Cayó en depresión, no se levantó del sofá durante semanas, rechazó ofertas de actuaciones en solitario. Edith le apoyó lo mejor que pudo. Trabajó por dos, pagó las facturas, escuchó interminables monólogos sobre la traición de antiguos camaradas. Fue ella quien le sugirió que abriera su propio estudio de grabación. «Tienes un gran sentido del sonido y conoces toda la parte técnica», le convenció. «Y tantos músicos jóvenes necesitan un buen productor». Para el capital inicial, vendió los pendientes de zafiro de su abuela, la única reliquia familiar que guardaba para un día lluvioso. El estudio despegó de repente. Bertram resultó ser un productor de talento. Tenía olfato para los artistas prometedores. 3 años más tarde, compró su actual casa, espaciosa, en el prestigioso barrio de Henderson, con terraza y piscina en el patio trasero. Edith tuvo que dejar su trabajo en la galería. El estudio necesitaba apoyo administrativo, y Bertram no quería contratar a un gestor externo. «Solo tú sabes lo que necesito», le decía él, y ella accedía, aparcando sus sueños de hacer carrera como historiadora del arte. No fue hasta hace 2 años, cuando el estudio por fin se recuperó, que Edith pudo volver a su especialidad, aceptando un trabajo como conservadora en un pequeño museo de arte contemporáneo. La colección era modesta y el sueldo simbólico, pero por fin sintió que hacía su trabajo. Bertram se tomó su vuelta al arte con frialdad. «Un hobby es maravilloso», dijo con condescendencia, olvidando al parecer que la música había sido originalmente su hobby y el arte su profesión. Edith sacudió la cabeza, volviendo al presente. El libro se le escapó de las manos y cayó al suelo, desplegándose en una página con una reproducción de El grito de Munch. ¡Qué ironía! Recogió el libro y alisó suavemente la página arrugada. ¿Y ahora qué? ¿Hacer una escena? ¿Hacer las maletas e irse a casa de su madre? ¿Atacar a Veronica Pierce con acusaciones? Ninguno de esos escenarios parecía correcto. Era como si Bertram y ella estuvieran tocando en orquestas diferentes. Ella intentaba mantener la armonía y él llevaba mucho tiempo improvisando al margen. Edith salió a la terraza y se sentó en un sillón de mimbre, mirando el agua turquesa de la piscina. De pronto recordó una conversación que había mantenido con Luella Mortimer, su mejor amiga, hacía un par de meses. «Está distante», había confesado entonces Edith. «Es como si fuéramos vecinos, no cónyuges». Historia clásica, se encogió de hombros Luella, que recientemente había pasado por su propio divorcio. «Los hombres como Bertram nunca están contentos con lo que tienen». «¿Crees que tiene a alguien?» «Casi seguro. La cuestión es qué vas a hacer con ese conocimiento». Esa pregunta resonó en la mente de Edith. ¿Qué iba a hacer? Ella había vivido con Bertram durante 10 años, invertido en su relación, sacrificado su carrera por sus ambiciones, y ahora él estaba planeando un crucero romántico con una cantante que tenía edad suficiente para ser su hermana pequeña. La puerta del garaje sonó. Bertram había vuelto. Edith le oyó silbar una melodía al entrar en la casa por la cocina. Era un viejo éxito de los 90 que solía tararear cuando estaba de buen humor. «Edith», gritó, «he traído comida tailandesa para cenar. Tu curry verde favorito». Ella respiró hondo y sonrió. 10 años actuando como la esposa perfecta le vendrían bien ahora. Esperaría, observaría y se prepararía. Al fin y al cabo, toda exhibición requería una cuidadosa planificación. «Estoy en la terraza», respondió cerrando el libro. «Me parece estupendo, me muero de hambre». El sol del atardecer teñía el agua de la piscina de un dorado anaranjado que recordaba a los cuadros de Turner. Edith mantuvo la mirada fija en aquel cuadro, memorizando el momento. Podría ser el último verano que pasara en esta casa. El despacho del bufete Litton & Associates olía a madera pulida y aire acondicionado. Edith estaba sentada en un sillón de cuero con los dedos entrelazados en el regazo, mientras Sylvia Litton, una mujer de mediana edad de mirada atenta y postura impecable,
revisaba los expedientes. Así pues, 10 años de matrimonio, bienes comunes, bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio, enumeró la abogada. Sin hijos, sin testamento, sin acuerdo prenupcial. Así es, confirmó Edith. ¿Y los ingresos? ¿Quién es el principal sostén de la familia? Técnicamente, Bertram, respondió Edith. Su estudio ha aportado unos ingresos constantes durante los últimos años. Yo trabajo como conservadora en el Museo de Arte Moderno, pero mi sueldo es modesto. Pero el estudio se abrió con tu dinero, ¿no? Sí, joyas familiares que vendí. Silvia tomó nota en su cuaderno. Así que invirtió fondos personales en el negocio de su marido. Es importante. Miró a Edith por encima de las gafas. Estamos hablando de divorcio, ¿no? Edith dudó. Decirlo en voz alta era admitir el hundimiento de 10 años de su vida. Tal vez. Necesito entender mis opciones. Razonable, asintió Silvia. ¿Cuál es el valor aproximado de su casa? Unos 650,000, según las ventas recientes en el barrio. Es respetable. ¿Está pagada la hipoteca? Toda, hace 3 años. ¿Y la casa está a nombre de ambos cónyuges? Sí, a partes iguales. Silvia se reclinó en la silla, dando golpecitos con el bolígrafo en el cuaderno. Bueno, está en una buena posición, señora Harlow. Según la ley estatal, tiene derecho a la mitad de los bienes en caso de divorcio. La casa puede venderse y los fondos dividirse, o uno de los cónyuges puede comprar la parte del otro. Edith asintió. Ya había estudiado la ley y conocía sus derechos, pero el asesoramiento jurídico daba confianza a sus planes. ¿Y si vendo la casa antes del divorcio? Preguntó, observando la reacción de la abogada. Silvia enarcó una ceja. En teoría puedes vender tu parte, pero no puedes vender toda la casa sin el consentimiento de tu marido. Hizo una pausa. A menos, claro, que tengas un poder notarial de él. Edith recordó el viaje de Bertram a Europa el año pasado, cuando había ido a un festival de música durante 3 semanas. Antes de partir, le había dado un poder general por si necesitaba ocuparse de asuntos legales en su ausencia. Tengo el poder, dijo ella lentamente. Un poder válido. Silvia parpadeó sorprendida y luego sus labios esbozaron una sonrisa comprensiva. En ese caso, señora Harlow, puede vender la casa, pero le advierto que debe darle a su marido su parte de la venta. De lo contrario, se considerará fraude financiero. Por supuesto, asintió Edith. No voy a quedarme con su dinero. Solo necesito una ruptura limpia. Cuando terminó la sesión de asesoramiento, Edith salió y respiró hondo. El cielo de Henderson estaba despejado, con nubes esporádicas. Sacó el teléfono y marcó el número de Luella. Hola, soy yo. ¿Estás libre para comer? Siempre para ti, contestó Luella. ¿Olivar en media hora? Perfecto, gracias. El restaurante no estaba abarrotado. Era pleno día laborable y solo unas pocas mesas estaban ocupadas por gente de negocios en su pausa para comer. Luella ya estaba esperando en un rincón, bebiendo vino blanco. Al ver a Edith, se levantó y abrazó a su amiga con fuerza. «Pareces decidida», le dijo cuando se sentaron a la mesa. «¿Qué ha pasado?» Edith le habló de los billetes que había encontrado, de su correspondencia con Verónica, de su visita al abogado. Luella escuchó sin interrumpir, pero sus ojos se fueron endureciendo cada vez más. «Bastardo», exhaló cuando Edith hubo terminado. «Aunque no me sorprende, los hombres como Bertram no están hechos para la monogamia. Necesitan una constante afirmación de su irresistibilidad. El camarero trajo un menú, pero lo rechazaron, pidiendo solo ensaladas ligeras. Sabes, siempre pensé que vosotros dos teníais el matrimonio perfecto», continuó Luella mientras el camarero se alejaba. «Antes de que Patrick y yo nos divorciáramos, estaba celosa de vosotros. Luego empecé a notar la forma en que Bertram se comportaba contigo en las reuniones sociales. Condescendiente, como si fueras su asistente personal, no su esposa». Edith se encogió. La perspicacia de Luella era a veces dolorosa. «Yo misma no me di cuenta hasta que volví a trabajar en el museo. Allí me valoran por mis conocimientos y mi gusto, pero en casa…» Se quedó callada un momento, buscando palabras. «En casa solo soy un cómodo decorado para su exitosa vida». «¿Y ahora qué?», preguntó Luella. «¿Vas a montar un escándalo? ¿Contratar a un investigador privado para que reúna pruebas? ¿Vas a tirar sus cosas al césped?
Edith negó con la cabeza. No haré nada de eso. Venderé la casa mientras él está de crucero con su soltera. Luela se atragantó con el vino. ¿En serio? Claro que sí. Tengo poder notarial. La casa está libre de cargas. Es legalmente legal, siempre que le dé su parte. Dios mío, se rió Luela, tapándose la boca con la servilleta. Eso es grandioso. No te creía capaz de una venganza tan a sangre fría. No es venganza, replicó Edith. Es autopreservación. Necesito un nuevo comienzo, sin escenas ni dramas. Vender la casa es la forma más rápida y limpia de cortar los lazos financieros. ¿Y a dónde irás? Aún no lo he decidido. Probablemente conseguiré un piso en otra ciudad, lejos de Henderson y de los recuerdos. Podrías quedarte en mi casa, sugirió Luela. Hay sitio de sobra. Vivo sola en una casa de 4 habitaciones desde que me divorcié. Gracias, sonrió Edith, pero necesito espacio para replantearme las cosas. Un lugar nuevo, gente nueva. Luela estudió a su amiga con admiración. Estoy orgullosa de ti, dijo por fin. La mayoría de las mujeres en tu situación estarían histéricas o deprimidas. Y tú estás planeando tu futuro. Es que no me quedan emociones para el drama. Edith se encogió de hombros. Le quería, de verdad, pero cada año había menos del Bertram del que me había enamorado. Estaba cansada de fingir que no notaba el cambio. Trajeron ensaladas, pero ninguno tocó su comida. ¿Aún así, estás seguro de vender la casa?, preguntó Luela. Es bastante drástico. La casa nunca fue realmente mía, respondió Edith. Bertram la eligió, decidió cuáles serían los muebles, qué cuadros habría en las paredes. Incluso mis libros de arte los mandó al dormitorio de invitados para que no estropearan la estética del salón. Luela frunció el ceño. ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Porque desde fuera parecería un regaño mezquino. Edith pasó el dedo por el borde de su vaso. Pero en realidad es un síntoma de un problema mayor. Yo estaba desapareciendo en nuestro matrimonio, pieza a pieza, convertida en una sombra, y ahora quiero volver a ser yo misma. Entonces necesitas un plan, dijo Luela con firmeza. ¿Cuándo se va? Dentro de 8 días. Una semana entera. Estupendo. Tiempo de sobra. En primer lugar, encontrar un agente de bienes raíces que puede organizar una venta rápida. No al precio del mercado, sino un poco más bajo. Así habrá más posibilidades de encontrar un comprador en pocos días. Edith asintió. Tengo una conocida, recordó. Cordelia Price. Fuimos juntas a la universidad. Es agente inmobiliaria y siempre me decía que si iba a vender mi casa, acudiera a ella. Me parece perfecto. ¿Y tus cosas? Planeo llevarme solo lo esencial. Ropa, papeles personales, libros, algunos cuadros, regalos de mis padres. ¿Y sus cosas? Las dejaré como están. No voy a romper ni dañar nada. Todo es civilizado. Luela asintió con aprobación. Sensato, nada de acusaciones de vandalismo o malversación. Terminaron de comer y Edith sintió algo parecido al apetito por primera vez en muchos días. El plan empezaba a tomar forma. ¿Has dicho que tu amiga trabaja en el Museo de Portland?, preguntó Luela mientras salían del restaurante. ¿Tess, creo? Sí, es la subdirectora del Museo de Arte Moderno. ¿Por qué lo preguntas? Quizá debería ponerme en contacto con ella, ver si hay alguna vacante. Edith pensó un momento. Tess Buckley le había sugerido varias veces que se trasladara a Portland, alabando el panorama artístico local y los mejores sueldos de las instituciones culturales. Buena idea, aceptó. Le enviaré un mensaje hoy mismo. Se despidieron con un abrazo y Luela apretó con fuerza los hombros de su amiga. Eres más fuerte de lo que crees, dijo, y te mereces mucho más de lo que Bertram podría darte jamás. De vuelta a casa, Edith fue directa al dormitorio de invitados donde guardaba sus papeles. Certificado de matrimonio, declaraciones de la renta, extractos de cuentas, pólizas de seguros. Revisó metódicamente los papeles, poniendo los que necesitaba en una carpeta aparte. Su mirada se posó en el poder notarial de Bertram. Una firma ancha con rizos al final, la letra típica de un hombre con la autoestima alta. El documento tenía una validez de 6 meses, más que suficiente para sus planes. Cuando terminó con el papeleo, sacó el teléfono y envió un mensaje de texto a Cordelia Price. Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar? Estoy pensando en vender la casa. Necesito un agente inmobiliario que pueda organizar una transacción rápida. ¿Te interesa?
La respuesta llegó casi al instante. Edith, me alegro de oírlo. Por supuesto que sí. Veámonos mañana, ¿vale? Evaluaremos la casa y discutiremos los detalles. El siguiente paso fue enviar un mensaje de texto a Tess. Hola, ¿recuerdas que hablabas de oportunidades en Portland? Estoy lista para un cambio. ¿Alguna posibilidad de encontrar algo en tu museo o en instituciones relacionadas? Tess respondió una hora más tarde. ¿Qué noticia? Sí, acabamos de abrir un puesto de conservadora en el departamento de pintura contemporánea. Le enviaré los detalles. ¿Qué tal? Edith hizo una pausa y tecleó. Te lo contaré cuando nos veamos. Personal. Bertram regresó tarde esa noche, perfumado con colonia cara y alcohol. Reunión con un posible inversor, explicó, besando a Edith en la mejilla. Ella sonrió y le preguntó cómo habían ido las negociaciones. Él empezó a hablar apasionadamente de los planes de expansión del estudio, y ella escuchó con educado interés, pensando en su lista de tareas para mañana. Por la mañana, Edith se reunió con Cordelia y juntas recorrieron la casa, discutiendo una estrategia de venta. Su amiga había sugerido un precio ligeramente inferior al del mercado, 620,000, que atraería a compradores dispuestos a cerrar el trato rápidamente. Ya tengo un par de clientes que buscan una casa en este barrio, dijo Cordelia mientras fotografiaba los interiores para el anuncio, con un buen historial crediticio y dinero en efectivo para el pago inicial. Perfecto, asintió Edith. Tengo que cerrar el trato en 2 semanas. Cordelia la miró sorprendida. ¿Tan rápido? Normalmente el proceso dura 1 mes y medio. Lo sé, pero tengo circunstancias especiales. Necesito mudarme urgentemente. Edith hizo una pausa. Por motivos personales. Cordelia asintió comprensiva, sin hacer más preguntas. Otra de las razones por las que Edith había acudido a ella. Haré lo que pueda, pero tienes que estar preparada para firmar los papeles en cualquier momento. Estaré en contacto las 24 horas del día. Ese mismo día, Edith fue al banco y abrió una nueva cuenta separada de la que tenía con Bertram. Luego fue a la compañía de seguros para cambiar el beneficiario de su póliza. En lugar de su marido, puso a su hermana, con la que apenas había tenido contacto en los últimos años, otro vínculo que había descuidado en aras del matrimonio. Por la noche, cuando Bertram se quedó hasta tarde en el estudio, llamó a Polly, por primera vez en meses. Su hermana estaba sorprendida y encantada. «Edith, pensé que habías olvidado mi número. Lo siento, he estado ocupada». Edith se mordió el labio. Qué excusa tan patética para no comunicarse con su única hermana. «Pero ahora quiero compensarte. ¿Qué tal estás? ¿Cómo están los niños?» Hablaron durante más de 1 hora. Polly habló de sus gemelos, que acababan de empezar el primer curso, de su marido, ingeniero informático, de su nueva casa en las afueras de Seattle. Edith escuchaba con verdadero interés, asombrada de lo mucho que se había perdido en la vida de alguien cercano a ella. «¿Qué hay de nuevo en tu vida?», preguntó por fin Polly. «¿Cómo está Bertram y su imperio musical?» «Bertram está bien», respondió Edith evasivamente. «Pero yo estoy planeando un cambio, tal vez un traslado a otra ciudad». «¿Y tú?», Polly parecía sorprendida. «¿Y Bertram ha aceptado mudarse?» «No, no lo sabe. De hecho...» Edith respiró hondo. «Voy a dejarlo, Polly». Hubo una pausa. Luego su hermana preguntó en voz baja. «¿Te hace daño?» «No, no es nada de eso. Es solo que hemos tomado caminos separados. Él tiene su vida y yo la mía. Y ya no quiero fingir que todo va bien». «Ya veo», dijo Polly lentamente. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Solo mantente en contacto. Necesitaré apoyo moral». «Siempre», dijo Polly con firmeza. «Y ya sabes, si necesitas un lugar donde quedarte...» «Gracias, pero tengo un plan». Edith pasó los siguientes días en una actividad febril. Clasificó sus pertenencias personales, empaquetó en secreto las cosas más importantes en pequeñas cajas y las escondió en la parte más alejada del garaje, donde Bertram nunca la visitaba. Negoció con los posibles compradores que Cordelia había encontrado. Preparó un currículum para un puesto de trabajo en Portland. Bertram no se dio cuenta de nada. Estaba completamente absorto en el viaje que se avecinaba, aunque seguía llamándolo negocios. Varias veces a altas horas de la noche, Edith le oyó hablar por teléfono mientras estaba encerrado en el cuarto de baño.
Risas apagadas, entonaciones íntimas. Cada vez se sentía extrañamente ajena, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de su propia vida. La víspera de la partida de Bertram, Edith se encontró con Luella en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Una amiga les pidió un cóctel. «Por tu libertad», brindó. Edith levantó su copa. «Por un nuevo comienzo». La maleta de Bertram estaba junto a la puerta, negra con inserciones de cuero, comprada en el viaje a Milán del año pasado. Junto a ella había una bolsa con un ordenador portátil y un equipo de grabación, su compañero constante en los viajes de negocios. Esta vez el equipo era solo una funda. «El vuelo sale a las 9:30», dijo, consultando la hora en su reloj. «El taxi llegaría en 10 minutos». Edith asintió, entregándole un termo de café. «Te he preparado un poco para el camino. Con canela, como a ti te gusta». Bertram sonrió, claramente conmovido por su preocupación. «Gracias», tomó el termo y miró a su mujer con ligera confusión. «Pareces diferente últimamente. Tranquila». «¿De veras?». Edith enarcó las cejas. «Quizás sea que por fin he encontrado un equilibrio entre trabajo y vida privada». «Tal vez», asintió. «Escucha, sobre este viaje. Podría llevar un tiempo. Puede que tenga que quedarme un día o dos». «No pasa nada». Edith sonrió suavemente. «Haz lo que tengas que hacer. Yo me las arreglaré». «¿Estás segura?». Parecía casi culpable. «No quiero que te sientas abandonada». «Es un poco tarde para preocuparse por eso», pensó Edith, pero dijo en voz alta. «Todo irá bien. Concéntrate en el trabajo». Se acercó y le ajustó el cuello de la camisa. «Y no te olvides de comer regularmente. Te pones de mal humor cuando tienes hambre». Bertram se rió y la atrajo hacia sí para darle un beso. Edith se permitió recordar por un momento lo que era amarlo incondicionalmente, creer cada palabra. Luego se apartó, manteniendo intacta su sonrisa. «Ha llegado tu taxi». Él recogió su equipaje, le besó la mejilla una vez más y salió silbando una melodía. Edith lo vio subir al taxi, saludándola por la ventanilla. Ella le devolvió el saludo, sin dejar de sonreír, hasta que el coche desapareció al doblar la esquina. Entonces su rostro cambió. La sonrisa desapareció y sus hombros se enderezaron. Volvió a entrar en casa, cerró la puerta y sacó el teléfono. «Cordelia, soy Edith. Se ha ido. Podemos empezar». Una hora más tarde, Cordelia llegó a la casa, acompañada de una pareja de mediana edad, Helen y Walter Blackwood, los posibles compradores con los que ya habían mantenido conversaciones preliminares. «Es un barrio increíble», admiró Helen mientras Edith les enseñaba la casa. «Y los jardines están muy bien cuidados». «Intentamos que todo esté en perfectas condiciones», respondió Edith. «Un jardinero corta el césped todas las semanas. Crystal Water se encarga del mantenimiento de la piscina y tenemos un contrato con ellos por un año más. Si quieres, puedes renovarlo». Walter asintió, impresionado. «¿Y los electrodomésticos empotrados de la cocina? ¿Se quedan?» «Por supuesto. La placa, el horno, el frigorífico y el lavavajillas están incluidos en el precio». Helen miró a su marido y asintió imperceptiblemente. Él le devolvió el mismo gesto. «Señora Harlow», dijo Walter, «no necesitamos más tiempo para pensar. La casa es perfecta para nosotros, sobre todo por su proximidad al colegio de nuestros nietos. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en las condiciones que se nos ofrecen». Cordelia se animó. «Estupendo. He preparado todo el papeleo. Podemos firmar enseguida si tienes tiempo». Se sentaron a la mesa del salón y pasaron las 2 horas siguientes firmando papeles, discutiendo los detalles del trato y entregando el depósito. Helen y Walter trajeron consigo un cheque certificado por el anticipo, el 20% del valor de la casa. «Transferiremos el resto del dinero después de que se registre la operación», explicó Walter. «Nuestro banco ya ha aprobado la hipoteca, así que no habrá problema». «Perfecto», asintió Edith. «Si todo va según lo previsto, la operación se registrará en 3 o 4 días». «¿Tan pronto?». Helen se sorprendió. «La señora Harlow y yo tenemos contactos en el registro civil», le guiñó Cordelia. «Consideración prioritaria». Después de que los compradores se marcharan, Cordelia se quedó para discutir los siguientes pasos con Edith. «No puedo creer que todo vaya tan bien», admitió. «Suele haber muchos problemas imprevistos en las ventas de casas». «He hecho todo lo que estaba en mi mano», respondió Edith. «Y he tenido mucha suerte con los compradores». «Son gente maravillosa», convino Cordelia.
Se habían trasladado aquí desde Minnesota para estar más cerca de su hija y sus nietos. Helen era directora de escuela. Walter era ingeniero. Los candidatos perfectos. Edith asintió. La idea de tener una familia cariñosa viviendo en su casa le producía un extraño consuelo. ¿Y la fecha en que se desocuparía la casa? El contrato dice en el plazo de una semana desde el registro de la escritura. ¿Tendrá tiempo de hacer las maletas? Más que eso, sonrió Edith. Ya he empaquetado lo más importante. Cuando Cordelia se hubo marchado, Edith empezó la siguiente parte del plan. Sacó cajas del garaje y empezó a llenarlas metódicamente con sus cosas. Ropa, libros, documentos, joyas. Aparte, recogió obras de arte, una pequeña colección que había ido amasando a lo largo de los años. La mayoría eran obras de artistas contemporáneos, poco conocidos, adquiridas en exposiciones de las que ella era comisaria. Bertram nunca había mostrado interés por ellas, considerándolas garabatos de aficionado. Pero para Edith cada cuadro tenía un significado especial. A media tarde había terminado con sus objetos personales y pasó a los recuerdos. Álbumes de fotos con sus padres, varios libros firmados por autores, un jarrón de cerámica hecho por su hermana, una caja de cartas de su abuela. Dejó las fotos de la boda con Bertram en una estantería del salón. Dejó que él decidiera qué hacer con ellas. Luego la llamó por la noche. ¿Cómo va la Operación Libertad? Edith se rió. Con éxito. La casa está vendida. Los compradores son estupendos. Los papeles están firmados. Ahora estoy terminando de hacer las maletas. Es estupendo. La voz de Luella estaba llena de admiración. ¿Cuándo sale tu vuelo? Mañana a las 16:30. Directo a Portland. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto? Gracias, pero ya he llamado a un taxi. Cuantas menos pistas mejor. Luella suspiró. Sigue siendo raro que no vaya a verte antes de irme. Estaremos en contacto, prometió Edith. Y siempre puedes volar a Portland. Allí hay galerías y restaurantes estupendos. Lo haré, dijo Luella con firmeza. ¿Y la nota para él? He escrito un borrador. Mañana le dejaré la versión definitiva. Después de hablar con Luella, Edith pidió la cena en un restaurante tailandés. No quería malgastar energías cocinando, y se sentó en su escritorio con el portátil. Era hora de pensar en el aspecto financiero. La venta de la casa le reportaría unos $620,000. La mitad pertenecía a Bertram, y Edith no estaba dispuesta a usurpar ese dinero. Abrió un sitio web bancario y estableció una transferencia automática de $310,000 a su cuenta conjunta, con una fecha de vencimiento retrasada. Dentro de 5 días, cuando la operación se registrara oficialmente y el dinero se ingresara en su cuenta personal. La cantidad restante debería bastarle para empezar una nueva vida. Alquilar un piso en Portland, comprar un coche usado, vivir unos meses sin trabajo si era necesario. A la mañana siguiente, Edith se despertó con los primeros rayos del sol. El día prometía ser claro y cálido, perfecto para viajar. Se duchó, empaquetó las últimas pertenencias y llamó a los de la mudanza para que llevaran las cajas al almacén temporal de Portland. Mientras los de la mudanza trabajaban, escribió algunas cartas. Una a Polly, con una nueva dirección y la promesa de una próxima visita. Una segunda a la directora del museo donde trabajaba, disculpándose por su repentino despido y agradeciéndole las oportunidades. La tercera era para Helen y Walter Blackwood, con deseos de felicidad en su nuevo hogar y una lista de los mejores restaurantes y servicios de la zona. La última carta iba dirigida a Bertram. Edith pensó mucho en la redacción, no quería caer en el melodrama ni en las acusaciones. Al final se decidió por frases sencillas pero precisas. Adiós, la casa está vendida, he volado y no volveré. Tu parte de la venta está en nuestra cuenta común. 10 años de nuestro matrimonio valían más que un crucero con una cantante. Cerró la carta en un sobre y lo colocó sobre la mesa de la cocina, donde Bertram solía dejar las llaves. Los de la mudanza terminaron su trabajo hacia el mediodía, llevándose todas sus pertenencias. Edith recorrió la casa vacía, comprobando si había olvidado algo importante. En el dormitorio se detuvo un momento frente al espejo. Una mujer alta, de espalda recta y mirada decidida. Tan diferente de la chica insegura que una vez había mirado hipnotizada a Bertram en el club lleno de humo. En el salón se detuvo ante una estantería con álbumes de fotografías. Una de ellas de su luna de miel en Italia,
Había decidido llevársela después de todo. No por sentimentalismo, sino para recordar que una vez habían sido felices, y que la felicidad era posible de nuevo, pero sin Bertram. A las 3 de la tarde llegó un taxi para llevarla al aeropuerto. Edith echó un último vistazo a la casa que había sido su refugio durante los últimos 7 años. Extrañamente, no sintió pesar ni tristeza. Solo alivio y una ligera anticipación de un nuevo capítulo en su vida. Cogiendo una pequeña maleta, salió al porche, cerró la puerta y metió la llave en el buzón, tal y como había acordado con Cordelia que entregaría a los nuevos propietarios. El aeropuerto estaba abarrotado. Edith facturó, dejó su equipaje y se dirigió a la sala de espera. Aún le quedaba una hora antes de embarcar, así que decidió tomar un café en una de las cafeterías. Se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó un libro, una biografía de Frida Kahlo, que llevaba tiempo queriendo leer pero nunca había encontrado tiempo. En ese momento vibró su teléfono. Un mensaje de Bertram. Hemos llegado a puerto. El tiempo es perfecto. Todo va según lo previsto. Te echo de menos. Edith sonrió. Qué ironía, él seguía intentando mantener la ilusión de un viaje de negocios. No se molestó en contestar y apagó el teléfono. Compraría una nueva tarjeta SIM en Portland. Anunciaron el embarque de su vuelo. Edith termina su café, mete el libro en el bolso y se dirige a la puerta de embarque. Al pasar por delante de un kiosco, vio en la portada de una revista la foto de una pareja en la cubierta de un crucero. Jóvenes, bronceados, sonriendo a la cámara. Ahora Bertram y Verónica están más o menos igual, posando juntos para los selfies. Pensó e inmediatamente desechó la idea. La vida de Bertram ya no le preocupaba. Consiguió un asiento de ventanilla en el avión. Cuando el avión despegó, Edith contempló la ciudad cada vez más pequeña en la que había vivido buena parte de su vida adulta. Donde había conocido a Bertram, se había enamorado de él y se había casado con él. Donde poco a poco se había ido perdiendo, hasta que solo quedó una pálida sombra de la antigua Edith. Qué irónico, pensó. Peter Bertram se fue de crucero para escapar de la monotonía del matrimonio, pero fui yo la que acabó suelta. El avión ganó altura y se adentró en las nubes. Edith se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Delante de ella estaba Portland, una ciudad conocida por su escena artística independiente, sus galerías innovadoras y su diversidad cultural. Una ciudad donde nadie la conocía como la mujer de Bertram Harlow. Una ciudad donde por fin podría ser ella misma. La azafata ofreció bebidas. Edith pidió una copa de champán, una pequeña celebración del comienzo de una nueva vida. Levantó la copa en un brindis silencioso y bebió un sorbo, saboreando las ligeras burbujas y el regusto seco. En el bolsillo de la chaqueta llevaba la tarjeta de visita de Tess, con la dirección de su piso, donde Edith se alojaría por primera vez. Mañana se reunirían en el museo para hablar del puesto de conservadora. Al día siguiente empezaría a buscar su propio piso. Una semana más tarde, podría estar trabajando en el concepto de una nueva exposición. Mientras tanto, Bertram volverá a casa con Verónica, lleno de impresiones del romántico crucero, sin saber la sorpresa que le espera. Encontrará una nota sobre la mesa, se enterará de la venta de la casa, intentará ponerse en contacto con Edith, pero todas las llamadas irán a ninguna parte. Ella ya ha cambiado de número. Tal vez acuda a un abogado para impugnar la venta. Pero Sylvia Lytton aseguró a Edith que legalmente todo estaba impecable. El poder era válido. El dinero se repartiría equitativamente. No había motivos para una demanda. Ella imaginó su confusión, su enfado, su desconcierto. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué he hecho mal?, preguntaría a sus amigos, reacio a admitir lo obvio. En otra vida podría haber sentido schadenfreude, pero ahora Edith solo sentía paz. Bertram había recibido su merecido, ni más ni menos, y ella obtuvo su libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. El avión cruzó la zona de turbulencias, balanceándose ligeramente en el aire. Edith terminó su champán y cerró los ojos. El vuelo a Portland duraba unas 2 horas. Tiempo suficiente para echarse una siesta y recuperar fuerzas para el siguiente capítulo de su vida. En sus últimos momentos antes de caer en el sueño, pensó en su nota. Quizá había sido demasiado concisa. Tal vez debería haber dado más explicaciones, haber hablado de los años de soledad y decepción de su matrimonio. Pero algo le decía que Bertram no lo entendería.
Algunas personas necesitan conmociones para empezar a darse cuenta de sus errores. Adiós. La casa está vendida. He volado lejos y no voy a volver. Tu parte de la venta está en nuestra cuenta conjunta. 10 años de nuestro matrimonio valían más que un crucero con una cantante. Palabras que cambiarían su vida igual que estaba cambiando la de ella. El crucero Atlantic Dream se acercaba majestuosamente al puerto de Miami. Bertram Harlow estaba en la cubierta superior, tomando un martini y observando la costa. 7 días de serena relajación llegaban a su fin. ¿En qué estabas pensando? Verónica Pierce lo rodeó con el brazo, acurrucándose en su hombro. En lo rápido que había pasado el tiempo, respondió él sin dar más detalles. Verónica sonrió, mostrando sus dientes perfectos. Su piel había adquirido un tono dorado en una semana. Su pelo rubio se había quemado, dando el efecto de una coloración cara. Podríamos alargar el viaje, sugirió. Hay vuelos a las Bahamas. Unos días más de paraíso. Bertram negó con la cabeza. No puedo. El estudio, cosas que hacer. Y una esposa, añadió Verónica con una irritación apenas perceptible. Bertram apartó la mirada. Edith, su mujer, a quien le había dicho que iba a un congreso de música, que había aceptado sus mentiras sin rechistar, como ella había aceptado todas sus excusas durante los últimos años. Tengo algunos asuntos que atender, respondió con evasivas. Verónica se encogió de hombros. Lo que tú digas. Pero recuerda, prometiste hablar con ella cuando volvieras. Estoy harto de ser un secreto. Bertram asintió, aunque sabía a ciencia cierta que nunca había prometido tal cosa. Verónica se había inventado ella sola esta versión de su futuro. El divorcio de Edith significaría la división de los bienes, incluido el estudio, que por fin empezaba a reportar ingresos estables. ¿Y una relación formal con Verónica? ¿Estaba listo para eso? El taxi los dejó en la terminal del aeropuerto de Miami. Verónica había insistido en volar juntos a Henderson. Más barato, más práctico. De todos modos, nadie que conocieran los vería en el aeropuerto de otra ciudad. Mándame un mensaje cuando estés libre, dijo Verónica al despedirse a la salida del aeropuerto de Henderson. Y recuerda tu promesa. Bertram asintió, encogiéndose interiormente ante su insistencia. Llamó a un taxi y dio la dirección de su casa. Extrañamente, casi echaba de menos su casa, su despacho con vistas a la piscina, su colección de vinilos, incluso la tranquila presencia de Edith. El taxi giró por su calle y Bertram se inclinó hacia adelante. Algo iba mal. Un coche desconocido estaba aparcado en la entrada de su casa y había niños jugando en el césped. Disculpe, dijo al taxista. ¿Se ha equivocado de dirección? 34 de Oak Ridge Avenue, respondió con seguridad. Tal como ha dicho. Bertram bajó del taxi, pagó y cogiendo su maleta, se dirigió hacia la casa. A medida que se acercaba, su desconcierto iba en aumento. En lugar de sus gnomos de jardín, había farolillos decorativos. Una mujer de mediana edad y rostro amable apareció en el porche. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó mirando a Bertram con curiosidad. Ya, vivir aquí, respondió confuso. La mujer frunció el ceño. Me temo que se equivoca. Mi marido y yo compramos esta casa hace una semana. Bertram sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Eso es imposible, murmuró. Soy Bertram Harlow. Esta es mi casa. Solo he estado fuera una semana. El rostro de la mujer cambió y había comprensión en sus ojos. ¿Y compasión? Oh, señor Harlow, tal vez sea mejor que hable con su esposa. Ella nos vendió la casa. Se formalizó a través de un agente inmobiliario. ¿Cómo? Bertram sacudió la cabeza. Debe de haber algún error. Edith no podía haber vendido la casa sin mi consentimiento. Tenía tu poder notarial, dijo la mujer en voz baja. Cordelia, nuestra agente inmobiliaria, nos enseñó todos los documentos. Es perfectamente legal. El poder notarial. Bertram recordaba haberlo firmado antes de viajar al Festival Europeo el año pasado. Solo en caso de que tengamos que hacer frente a cualquier problema mientras estoy fuera. Edith había explicado en ese momento. Ni siquiera había leído lo que estaba firmando. ¿Dónde está?, preguntó sordamente. ¿Dónde está Edith? No lo sé. La mujer negó con la cabeza. Dejó una carta para ti. Un momento, voy a buscarla. Volvió con un sobre. Toma, me pidió que te lo diera. Bertram abrió el sobre con manos temblorosas.
Dentro había una hoja de papel con unas líneas escritas con la pulcra letra de Edith. Adiós, la casa está vendida, he volado y no volveré. Tu parte de la venta está en nuestra cuenta conjunta. 10 años de nuestro matrimonio valían más que un crucero con una cantante. Releyó la nota 2 veces. Ella lo sabía. Sabía lo de Verónica, lo del crucero, sus mentiras. Y no solo lo sabía, actuaba. Señor Harlow, dijo la mujer con cautela. ¿Se encuentra bien? Bertram la miró distraídamente. Sí. No. No lo sé. Se metió la nota en el bolsillo. Siento molestarte. Ya me voy. Cuando llegó a la siguiente calle, se hundió en un banco de un pequeño parque y sacó su teléfono. Le temblaban tanto las manos que le costó marcar el número de Edith. Pitidos, 1, 2, 3. El abonado no está disponible temporalmente. Lo intentó de nuevo, mismo resultado. Luego intentó ponerse en contacto con ella a través de mensajería. Todos los mensajes permanecían sin leer. Finalmente, llamó al museo donde ella trabajaba. Museo de Arte Moderno Henderson. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy Bertram Harlow, el marido de Edith. Necesito hablar con ella urgentemente. Me temo que no es posible. La secretaria sonaba sorprendida. La señora Harlow dimitió hace una semana. ¿Qué? Bertram se sintió mareado. ¿A dónde se ha ido? Lo siento, pero esa información es confidencial. Bertram dio las gracias y colgó. Edith había vendido su casa, renunciado a su trabajo, desaparecido sin dejar rastro. Todo en una semana mientras él estaba de crucero. Parecía irreal. Volvió a leer la nota. 10 años de nuestro matrimonio valían más que un crucero con una cantante. La redacción era precisa y dolorosa. Se dio cuenta de la situación como una ola de tormenta. La casa había desaparecido. La mujer había desaparecido. La vida familiar había desaparecido. Marcó el número de Verónica sin pensar siquiera por qué su primera reacción fue llamarla. «Hola, guapo», ronroneó ella. «¿Me has echado de menos?» «Verónica, estoy en apuros», su voz sonó ronca. «Edith nos descubrió. Vendió nuestra casa mientras estábamos en el crucero y desapareció». «¿Qué?» La exclamación de Verónica resonó en el teléfono. «Espera, ¿qué quieres decir con que vendió la casa?» «Tenía mi poder notarial», explicó Bertram. «Tenía derecho a hacer transacciones en mi nombre». «¿Y ahora qué?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Ya necesito un lugar donde dormir y arreglar las cosas. Podrías quedarte en mi casa», sugirió tras una pausa, pero sin mucho entusiasmo. «Ah, sí, eso sería...» «No», me interrumpió. «Mi compañera de piso ha vuelto hoy de viaje. No hay mucho sitio y ella es bastante conservadora. Quizá un hotel». Bertram se dio cuenta de repente de que Verónica no estaba dispuesta a ayudarle en una situación difícil. Se interesó por él mientras era un productor de éxito con una bonita casa. Un vagabundo con una maleta de problemas era otra cosa. «Claro, un hotel», aceptó, sintiendo la amargura de la decepción. «Te llamaré cuando me haya instalado». «Estupendo», exhaló Verónica aliviada. «Y no te preocupes, todo se arreglará. Seguro que solo intentaba asustarte». La única persona a la que podía pedir consejo era Neil Foster, su viejo amigo y cofundador de su primer grupo de música. Bertram encontró su número en sus contactos y pulsó llamar. «Bertram, qué sorpresa». «Hola Neil, tengo una emergencia. Necesito hablar con alguien». «¿Qué te pasa?» Edith se fue. Bertram dijo simplemente. «Vendió nuestra casa mientras yo estaba fuera y desapareció». Neil silbó. «Eso es un giro. ¿Se enteró de tus asuntos?» Bertram se estremeció. ¿Se enteró? ¿Sobre qué exactamente? ¿La chica rubia del estudio? ¿O de la cantante pelirroja que la precedió? ¿O de la periodista morena incluso antes? «Mierda», exhaló Bertram. ¿De verdad era tan obvio? «Para todos menos para Edith», confirmó Neil. «O eso pensaba yo. Así que se enteró después de todo». «Sí», y reaccionó radicalmente. «Mira», la voz de Neil se puso seria. «Te he dicho muchas veces que esto va a acabar mal. Edith no se merecía que la trataran así». «Lo sé», dijo Bertram en voz baja. «Lo he estropeado todo». «¿Dónde estás ahora?» «En el parque, a 2 manzanas de mi antigua casa, con una maleta y sin idea de a dónde ir». «Ven a nuestra casa», ofreció Neil sin vacilar.
El sofá de la habitación de invitados es tuyo todo el tiempo que lo necesites. ¿Estás seguro? ¿Qué va a decir Maddie? Mi mujer sabe que has sido un gilipollas con Edith, pero también sabe que no abandonas a un amigo en tiempos de necesidad, incluso si se merecen sus problemas. Gracias. Bertram le agradeció sinceramente. Estaré allí dentro de una hora. La cena transcurrió en un ambiente incómodo pero cortés. Maddie, una mujer menuda y de mirada perspicaz, hizo preguntas sobre el estudio, evitando cuidadosamente el tema de Edith. Después de cenar se disculpó y subió, dejando a los hombres con una botella de whisky en el salón. Entonces, Neil le sirvió un vaso a los dos. Cuéntame con detalle. ¿Qué ha pasado? Bertram bebió de un trago y comenzó a contar. Sobre Verónica, sobre el crucero, sobre el regreso a la casa vendida, sobre la nota. Neil escuchaba sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza. ¿Dónde crees que está ahora? No lo sé. Tiene el teléfono apagado, ha dejado el trabajo. Lo había planeado de antemano, dijo Neil pensativo. Vender la casa, dejar el trabajo, desaparecer, todo organizado con mucho cuidado. Sí, eso suena a Edith, convino Bertram. Ella siempre pensaba en todo al detalle. Siempre estaba más pendiente de tus intereses que tú mismo, y ni siquiera te dabas cuenta. Bertram se encogió ante la franqueza de su amigo. La apreciaba, pero no lo suficiente como para serle fiel. Neil les sirvió a ambos un trago de whisky. ¿Sabes cuántas veces te lo he advertido? Bertram, estás jugando con fuego. Edith no se merece esto. No pensé que fuera capaz de tal movimiento decisivo. Las aguas tranquilas son profundas, dijo Neil filosóficamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Bertram se frotó la cara con cansancio. Comprobaré la cuenta. Me aseguraré de que está mi parte de la venta de la casa. Luego probablemente buscaré un piso. ¿Y Edith? ¿La buscarás? Se preguntaba Bertram. Una parte de él quería encontrar a Edith, para explicarse. Pero la otra parte se daba cuenta de que hacía mucho tiempo que no la quería de verdad. No lo sé, respondió con sinceridad. Creo que ella dejó claro que no quería verme. Neil negó con la cabeza. El clásico Bertram Harlow, siempre tomando el camino de menor resistencia. Permanecieron en silencio un momento, sorbiendo whisky. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. ¿Y esta Verónica? Preguntó finalmente Neil. ¿Merece la pena todo esto? ¿La quieres? Bertram sonrió con desdicha. Es joven, hermosa, tiene talento. ¿Pero amarla? Negó con la cabeza. No, es pasión, encaprichamiento, pero no amor. ¿Y Edith? ¿La amaba? Una vez sí, mucho, respondió Bertram en voz baja. Ella lo era todo para mí, pero después no sé. Nos convertimos en compañeros de piso, educados, cariñosos, pero desconocidos. Y en vez de hablar con ella, empezaste a buscar consuelo a escondidas, concluyó Neil. Sí, tienes razón. Bertram bajó la cabeza. Tomé el camino más fácil, y a eso condujo. Terminaron su whisky y Neil acompañó a Bertram a la habitación de invitados. Ponte cómodo, dijo Neil. Si necesitas algo, llámame. Al quedarse solo, Bertram se tumbó sin desvestirse. No podía dormir. Se quedó mirando el techo, repasando los acontecimientos de los últimos años. El enfriamiento gradual de su relación con Edith. La primera aventura amorosa. La culpa, que fue rápidamente reemplazada por la autojustificación. Me merezco un poco de alegría. Recordó cómo Edith le había ofrecido un estudio cuando la banda se separó. Cómo había vendido sus joyas para proporcionar capital inicial. Cómo había trabajado a su lado, ayudándole con la parte administrativa, dejando en suspenso su propia carrera. ¿Y él? ¿Qué hizo por ella a cambio? Le permitió volver a trabajar en el museo cuando el estudio se recuperó. Le compró regalos caros pero impersonales. Y, sin embargo, la engañaba a menudo, justificándose diciendo que no significaba nada. Se dio cuenta de repente y de forma devastadora. Había perdido a la mujer que creía en él cuando nadie más lo hacía, que le había apoyado, se había sacrificado por él, le había amado de todo corazón y sin egoísmo, y ahora ella se había ido. No con fuertes acusaciones, sino callada y resueltamente, como había vivido todos estos años. Vendió la casa, cogió sus cosas y desapareció, dejando una breve nota,
un último acto de piedad. 10 años de nuestro matrimonio valían más que un crucero con una cantante. La frase dio vueltas en su cabeza, conmovedora por su sencillez y veracidad. Sí, su matrimonio había valido más que eso. Edith merecía más, y él no le había dado ni siquiera la fidelidad básica. Bertram se dio la vuelta, sintiendo una mezcla de whisky ebrio y remordimiento tardío. Mañana empezaría una nueva vida, sin hogar, sin esposa, sin ilusiones de impunidad, y tendría que aprender a vivir sabiendo que había destruido lo mejor de su vida. Portland recibió a Edith con una llovizna y un viento fresco. Después del calor sofocante de Henderson, el tiempo parecía casi exótico, lo que la hizo envolverse en la ligera bufanda que había metido en la maleta en el último momento. El taxi se detuvo frente a una casa de ladrillo rojo de 5 plantas, con un cuidado jardín delantero. Tess Buckley ya estaba esperando en el porche, con un enorme paraguas con nenúfares de Monet sobre la cabeza. «Bienvenidos a la ciudad libre de Portland», exclamó abriendo los brazos. Edith se permitió un momento de debilidad. Enterró la cara en el hombro de su amiga y suspiró profundamente, respirando el aroma familiar del sándalo y la bergamota. Hacía casi 3 años que no se veían, pero era como si el tiempo se hubiera disuelto, devolviéndolas a su época de estudiantes, cuando el mundo entero parecía una inmensa galería de arte esperando a ser explorada. «Estás estupenda», dijo Tess, apartándose y mirando a Edith de cerca. «Has adelgazado. El divorcio es bueno para la figura», sonrió Edith débilmente. «No bromees con las cosas serias», dijo Tess moviendo el dedo. «Vamos, te enseñaré tu hogar temporal». El piso de Tess estaba en la 4ª planta. Era espacioso, luminoso, con techos altos y ventanas del suelo al techo. Había libros de arte por todas partes, álbumes con reproducciones, grabados originales en las paredes. Edith se sintió como en casa por primera vez en años. «Aquí tienes tu habitación». Tess abrió la puerta a una habitación pequeña, pero acogedora. «Nada especial, pero la vista del río es gratuita». Edith se acercó a la ventana. Efectivamente, había una vista del río Willamette que cruzaba la ciudad por debajo. En la orilla opuesta, los modernos edificios del centro se alzaban reflejándose en el agua gris. «Es perfecto», dijo sinceramente. De nada», dijo Tess. «Te debo una por haberme sacado de aquel examen de historia del barroco». Edith se rió, recordando sus años de estudiante. Tess siempre había sido una brillante historiadora del arte, pero se le había dado fatal la gestión del tiempo. Se enamoraba, se dejaba llevar por nuevas ideas, olvidaba los plazos. Edith, en cambio, tenía fama de organizada y meticulosa. «Ponte cómoda», Tess señaló la cómoda. «Armario, baño al otro lado del pasillo, Wi-Fi sin contraseña. Estoy en la cocina preparando la cena. Ven conmigo cuando estés lista». Al quedarse sola, Edith se hundió lentamente en el borde de la cama. La tensión de las últimas semanas, planear, vender la casa, huir, empezaba a ceder, dando paso al cansancio. Se recostó en las almohadas y miró al techo. Extrañamente, no sintió arrepentimiento ni amargura, sino alivio, como si hubiera soltado una pesada mochila tras una larga cuesta arriba. Su mirada se posó en la maleta que estaba junto a la puerta. Un recordatorio silencioso de que 10 años de su vida habían cabido en una sola pieza de equipaje. Todo lo demás, el hogar, las rutinas, los vínculos sociales, permanecía en Henderson, convertido en líneas en los registros bancarios y en recuerdos. Sacó el teléfono y lo encendió por primera vez desde que aterrizó en Portland. Inmediatamente, la pantalla se llenó de notificaciones. 15 llamadas perdidas de Bertram, docenas de mensajes, varios correos electrónicos. Sin leerlos, los borró todos y marcó el número de Sylvia Lytton. «Señora Harlow», esperaba su llamada. La voz de la abogada sonaba tranquila y profesional. «Su marido ya se ha puesto en contacto conmigo». «Ex marido», corrigió Edith. «Ex marido, en fin. Pronto ex marido. ¿Qué quería?» «Información sobre tu paradero, detalles del trato de la casa, y por supuesto que estaba muy descontento con la situación». Le expliqué los aspectos legales de la situación y le aconsejé que no la agravara con acciones precipitadas. «Gracias», exhaló Edith. «¿Se ha transferido el dinero a su cuenta?»
Sí, exactamente la mitad de la venta de la casa, menos la comisión de la agencia. Todo en orden, tal como acordamos. Bien, comienza el proceso de divorcio. Aceptaré cualquier término razonable, siempre que sea rápido y sin complicaciones. Redactaré los papeles y me pondré en contacto contigo para que los firmes. Edith se quitó los zapatos, se puso unos vaqueros y un jersey holgado y se dirigió a la cocina, donde Tess estaba trabajando en los fogones. Pasta con salsa de trufas, anunció mientras removía algo en una cacerola. Y vino, por supuesto. ¿Tinto o blanco? Blanco, eligió Edith, sentándose a la mesa. Huele divinamente. Lo aprendí de un italiano, dijo Tess, guiñándole un ojo. Fue un asunto breve pero informativo. Durante la comida hablaron del museo donde trabajaba Tess. El Museo de Arte Contemporáneo de Portland era pequeño comparado con las grandes galerías de Nueva York o Los Ángeles, pero tenía una excelente reputación por sus exposiciones innovadoras y sus programas educativos. Turnham, estamos buscando un conservador para el departamento de pintura del siglo XX, dijo Tess llenando sus copas de vino. Y puedo organizarle una reunión con la directora. Megan Campbell es una mujer estupenda, una auténtica entusiasta del arte. Y lo que es más importante, valora más la profesionalidad que los contactos. Suena divertido, asintió Edith. Pero primero tengo que asentarme, encontrar un lugar donde vivir. Te ayudaré con el alojamiento, interrumpió Tess. Hay un piso en el edificio de al lado. Es pequeño, pero está bien reformado y amueblado. El propietario es amigo de mi hermano y solo alquila a gente de confianza. Ha pensado en todo, sonrió Edith. Me estás insultando. Tess se llevó la copa a los labios. Siempre he sido la reina del caos y la improvisación. Tú eres la señorita organizada. Lo era, corrigió Edith en voz baja, hasta que se pasó 10 años apoyando las ambiciones de los demás en lugar de hacer realidad las suyas. Tess dejó el tenedor y miró a su amiga con atención. ¿Quieres hablar de ello? Edith hizo una pausa y luego asintió lentamente. ¿Sabes lo extraño de mi matrimonio con Bertram? Comenzó mirando el vino en su copa. Es que no me di cuenta de cómo me perdía a mí misma. Ocurrió gradualmente. Primero pospuse los estudios de posgrado para apoyar su carrera musical. Luego vendí los pendientes de mi abuela para que él pudiera abrir un estudio. Luego me convertí en administradora de su negocio, posponiendo indefinidamente mi carrera artística. Pero has vuelto al museo, comentó Tess. Sí, pero ¿sabes lo que dijo Bertram cuando me dieron el puesto de conservadora? Cariño, por fin tienes un hobby. Un hobby. Como si mi profesión, mi pasión, no fuera más que una forma de pasar el tiempo mientras él estaba ocupado haciendo cosas importantes. Tess negó con la cabeza. Un caso clásico. Un hombre piensa que su trabajo es de importancia universal y que el trabajo de su mujer no es más que una distracción entre la preparación de la cena y el planchado de sus camisas. Edith se rió con desdicha. Lo irónico es que al principio fue al revés. Yo era un prometedor historiador del arte con publicaciones en revistas serias, y su grupo tocaba en clubes de tercera por una copa y la oportunidad de vender unos cuantos discos. ¿Y cuándo cambiaron las cosas? Poco a poco. Al principio admiraba su talento y creía que merecía más. Luego me sentí responsable. Fui yo quien le convenció para que abriera un estudio. Le prometí que todo saldría bien. Y luego se convirtió en un hábito. Vivir su vida, resolver sus problemas, mantener su autoestima. Tess alargó la mano y apretó la palma de su amiga. Pero ahora eres libre. Puedes empezar de nuevo. Sí, sonrió Edith con más confianza. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Después de comer, Tess telefoneó al propietario del piso y este accedió a enseñárselo al día siguiente. Al día siguiente tenía una cita con el director del museo. Por la noche, tumbada en una cama desconocida, Edith no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Sus pensamientos volvían a Henderson, a la casa que había vendido, a la cara de Bertram cuando leyó su nota. Imaginó su confusión, su ira, su desconcierto. ¿Sintió satisfacción? No exactamente. Más bien una extraña calma, como si hubiera cerrado un libro pesado cuyas últimas páginas hacía tiempo que habían dejado de darle alegría. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Bertram. No se molestó en abrirlo, pero la notificación seguía mostrando las primeras palabras. Edith, contesta, por favor, necesito... Ella no sabía qué necesitaba exactamente, ni quería saberlo.
Sus necesidades ya no eran el centro de su universo. La mañana comenzó con lluvia, pero al mediodía el cielo se había despejado, y Portland apareció en todo su esplendor, brillante y verde, con los picos de las montañas nevados visibles en la distancia. Edith y Tess fueron a ver el piso, que era incluso mejor de lo que ella había esperado. Un pequeño estudio en el tercer piso con techos altos, una pared de ladrillo a la cabecera de la cama y una enorme ventana que iba del suelo al techo. Antes era una fábrica, explica el propietario, un hombre de mediana edad con una cuidada barba. El edificio había sido reconvertido en vivienda, pero se había conservado el estilo industrial. Me gusta, decidió Edith, mirando la cocina, compacta pero funcional. ¿Cuándo puedo mudarme? Puede mudarse hoy mismo, se encogió de hombros el casero. Los muebles están incluidos en el alquiler. Solo tiene que firmar el contrato y pagar la fianza. Al anochecer todos los trámites estaban resueltos y Edith trasladó su única maleta del piso de Tess a su nuevo hogar. No tardó más de 1 hora en ordenar los libros en las estanterías, colgar la ropa en el armario y encontrar un lugar para los varios cuadros que había traído de Henderson. El más valioso era una pequeña acuarela de un artista desconocido, un paisaje de un árbol solitario en lo alto de una colina. Edith la había comprado con su primer sueldo cuando aún era estudiante. Bertram siempre la había considerado demasiado melancólica y había insistido en que colgara en el dormitorio de invitados. Ahora Edith lo colgaba sobre la cama, lo primero que vería al despertarse por la mañana. Al día siguiente tenía una reunión con Megan Campbell, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Portland. Edith estaba tan nerviosa como en su primera entrevista de trabajo, aunque tenía una sólida experiencia en galerías y museos. Megan era una mujer enérgica de unos 50 años, con un corte de pelo corto y brillantes joyas turquesas que contrastaban con su austero traje negro. Tess me ha hablado mucho de ti, dijo estrechando la mano de Edith. Me ha dicho que eres expresionista abstracta. Sí, es mi especialidad, confirmó Edith. Pero en los últimos años he ampliado mis intereses a toda la pintura americana de mediados del siglo XX. Bien, porque estamos planeando una exposición sobre mujeres artistas de este periodo. Muchas de ellas están inmerecidamente olvidadas a la sombra de sus colegas masculinos más famosos. Edith sonrió ante la ironía de la situación. La historia de las mujeres artistas que vivían a la sombra de los hombres resonaba demasiado con la suya propia. Suena interesante, dijo. Tengo algunas ideas para una exposición así. Estupendo, le hizo un gesto Megan para que entrara en su despacho. Cuéntamelas. Pasaron la hora siguiente discutiendo el posible concepto de la exposición, la organización del espacio, las actividades educativas que podrían acompañarla. Edith sintió que despertaba en ella una pasión olvidada hacía tiempo por el arte, por crear narraciones a través de imágenes visuales, por descubrir nuevos nombres e interpretaciones. Tengo que admitir que estoy impresionada, dijo Megan al final de la conversación. Tess no exageró tus habilidades. ¿Cuándo podrías empezar a trabajar? Mañana mismo, dijo Edith sin vacilar. Entonces está decidido, le tendió la mano Megan. Bienvenida a nuestro equipo, señora Harlow. Señorita Clark, corrigió Edith. Vuelvo a mi apellido de soltera. Megan asintió comprensiva, sin hacer demasiadas preguntas. Al salir del museo, Edith respiró profundamente el aire fresco de Portland. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de euforia y ligera ansiedad, como en su juventud, cuando la vida parecía un camino con infinitas posibilidades. Casi había olvidado esa sensación. Esa noche recibió un correo electrónico de Sylvia Lytton. Bertram se había puesto finalmente en contacto con su abogado y había solicitado una reunión con Edith. Quería discutir la posibilidad de una reconciliación e insistía en una conversación cara a cara. Sylvia le recomendó que se negara. Cualquier contacto podría retrasar el proceso de divorcio y darle falsas esperanzas. Edith respondió brevemente. Estoy de acuerdo con tu recomendación. Nada de reuniones cara a cara. Todos los contactos solo a través de usted. Por favor, explique al señor Harlow que mi decisión es definitiva. Apagó el portátil y decidió dar un paseo por su nuevo barrio. Portland por la noche fue una agradable sorpresa. Montones de pequeños cafés con música en directo, galerías de arte abiertas hasta tarde, librerías con mesas de lectura. En una de esas tiendas, Edith pasó casi 1 hora hojeando un álbum de obras de Lee Krasner,
una artista cuya carrera había quedado eclipsada durante mucho tiempo por la de su famoso marido, Jackson Pollock. Cuando volvió a casa, encontró un ramo de flores silvestres bajo la puerta con una nota de Tess. «Felicidades por tu nuevo empeño. Mañana lo celebramos». Edith puso las flores en el único jarrón que tuvo tiempo de comprar y por primera vez en muchos días sintió verdadera felicidad. Tranquila, sosegada, sin exaltación, pero no por ello menos preciosa. Los días siguientes pasaron volando en un frenesí de actividad. Solicitar un nuevo trabajo, conocer a sus colegas, estudiar la colección del museo. Edith se sumergió de lleno en la preparación de la exposición, pasando de 10 a 12 horas en el museo. Por las tardes, o bien trabajaba en el concepto en casa, o se reunía con Tess y sus amigos, en su mayoría personas del mundo del arte con las que tenía mucho en común. Los mensajes de Bertram seguían llegando a intervalos regulares. Primero enfadados, luego suplicantes, después de negocios. Preguntaba por el reparto de bienes, por el destino de las cosas que quedaban en la casa, por las cuentas bancarias conjuntas. Edith no contestaba y desviaba todas las preguntas hacia Sylvia Lytton, que negociaba con profesionalidad y frialdad en su nombre. Una tarde, cuando Edith estaba trabajando en el catálogo de una futura exposición, Luella llamó. «¿Cómo estás en Portland?», preguntó sin preámbulos. «Mejor de lo que esperaba», respondió Edith con sinceridad. «Nuevo trabajo, nuevo piso, nuevos conocidos. La vida va mejorando poco a poco». «¿Y Bertram? ¿Qué pasa con Bertram?» «Te está buscando», dijo Luella. «Vino a verme, preguntando por ahí. Parece una mierda, a decir verdad. Dice que se ha dado cuenta de sus errores, que quiere enmendarlos». «Es un poco tarde para esas revelaciones», dijo Edith secamente, «después de 10 años de matrimonio y un número desconocido de infidelidades». «Estoy de acuerdo», dijo Luella con aprobación. «Eso es lo que le dije. ¿Sabes lo que me dijo? No apreciaba lo que tenía». Edith sonrió con infelicidad. «La clásica epifanía tras la pérdida, aunque ya no es asunto mío». «¿Dónde está Verónica?» «Hannah», preguntó Luella. «¿No está con él?» «No tengo ni idea». Edith se encogió de hombros, aunque su amiga no pudo verlo. «No hablamos de su vida privada. Todo contacto es a través de un abogado y solo por negocios». «Bien hecho», la elogió Luella. «Mantienes tus límites. Estoy orgullosa de ti. ¿Sabes?» «Gracias», dijo Edith con sinceridad. «Por tu apoyo, por tu amistad, por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma». Después de su conversación con Luella, Edith permaneció sentada largo rato mirando las luces parpadeantes de la ciudad por la ventana. Los pensamientos sobre Bertram ya no le causaban un dolor agudo, sino más bien una ligera tristeza, como recuerdos de un tiempo pasado. Sabía que tarde o temprano tendrían que verse, aunque solo fuera para firmar los papeles del divorcio. Pero esa perspectiva no la asustaba. Ya no temía su encanto, su capacidad de manipulación, sus promesas de cambio, porque el cambio más importante ya se había producido en ella misma. Había salido de las sombras a la luz, del papel de esposa comprensiva al de mujer independiente, con sus propios objetivos, ambiciones y sueños. Y este sentimiento no podía cambiarse por ninguna promesa. Por la mañana llegó otro mensaje de Bertram, esta vez a su correo electrónico. «Edith, me doy cuenta de que no quieres hablar conmigo, pero tenemos que resolver algunas cosas generales. Hay muchos de tus libros, ropa y joyas en la casa. ¿Qué se supone que debo hacer con ellos? Siento mucho lo que pasó. Fui un tonto y no aprecié lo que tenía. Si alguna vez quieres hablar, siempre estoy dispuesta». Edith reenvió la carta a Sylvia con una breve nota. «Por favor, dígale al señor Harlow que puede dejar mis cosas en casa de los nuevos propietarios. Me pondré en contacto directamente con ellos y organizaré el traslado. No hay necesidad de contacto personal». Cerró el correo y abrió el expediente con el concepto de la exposición. La vida continuaba. Una nueva vida que Edith disfrutaba cada día más. Su propia vida, por fin. 3 meses en Portland pasaron volando como un día. Edith se sorprendió al ver lo rápido que cambiaba la ciudad. En agosto estaba inundada de verdor. En septiembre brillaba con todos los matices del dorado y el morado. Y a mediados de octubre las calles estaban empapadas de una luz otoñal especial, que los artistas locales llamaban resplandor de Portland. En el museo, su proyecto de exposición, Invisible,
Mujeres del expresionismo abstracto, fue aprobado por unanimidad. Megan Campbell calificó en la reunión el concepto de fresco y relevante y el presupuesto de ambicioso pero realista. A Edith le habían dado total libertad de acción y un ayudante, un joven historiador del arte, Oliver, recién licenciado en la universidad local, enérgico y competente. Estaban de pie en medio de la sala de exposiciones vacía, discutiendo la disposición de las obras. Oliver sostenía una tableta con un modelo tridimensional de la exposición en la que habían estado trabajando durante los últimos 15 días. Si colocas la obra de Joan Mitchell en el centro de la sala, se crea una especie de dominio visual, dijo señalando la pantalla. Pero entonces las composiciones de Helen Frankenthaler están como en la periferia, lo cual no es del todo justo. Edith se frotó el puente de la nariz pensativamente. ¿Y si organizamos el espacio no por jerarquía, sino por cronología, para seguir la evolución del estilo desde los años 30 hasta la última época? Es una idea interesante, asintió Oliver. Destacaría el desarrollo del movimiento, mostraría que no solo existían en paralelo con los artistas masculinos, sino que participaban en la configuración de toda la tendencia. Exacto, sonrió Edith. Mañana por la mañana tendrás el diseño hecho de nuevo. Quiero enseñárselo a Megan antes de la reunión general. Cuando Oliver se marchó, Edith volvió a pasear lentamente por la sala vacía, imaginando que dentro de un mes estaría llena del color, la energía y las historias de mujeres cuyos nombres habían sido eclipsados durante mucho tiempo por sus famosos colegas y maridos. El destino de estas mujeres artistas resonaba con su propia historia. Ellas también estaban saliendo de las sombras, reivindicando el derecho a su propia voz en el arte. Al mirar el reloj, Edith se sorprendió al ver que eran casi las 8 de la tarde. Llevaba todo el día en el museo y se había olvidado de comer e incluso de tomar un café. Esto le ocurría cada vez más a menudo. Estaba inmersa en su trabajo, perdiendo la noción del tiempo, y era una de las mejores sensaciones de su nueva vida. Después de recoger sus documentos y cerrar su despacho, bajó al vestíbulo del museo, saludó con la cabeza al guardia y salió a la fresca tarde de otoño. Un viento racheado agitaba las hojas rojas de los arces, plantados a lo largo del callejón que llevaba del museo a la calle principal. Edith se enfundó el abrigo y decidió caminar hasta su piso, a 30 minutos a pie. Los paseos nocturnos se habían convertido en su nuevo ritual. Un momento para pensar, para procesar las experiencias del día, para esbozar nuevas ideas. Al pasar junto a una pequeña galería especializada en artistas locales, se detiene en una ventana atraída por una instalación poco habitual. Viejos discos de vinilo servían para crear una escultura que se asemejaba a una ola o tal vez al ala de un pájaro. Todo dependía del ángulo de visión. Un trabajo interesante, ¿verdad? Se estremeció al oír una voz que no esperaba escuchar en esta ciudad. La silueta de un hombre de pie detrás de ella apareció en el reflejo del escaparate. No podía haber ningún error. Era Bertram. Edith se giró lentamente, intentando mantener la compostura. Tenía un aspecto diferente al que ella recordaba. Un poco más delgado, con el pelo ralo y una mirada cansada. En la mano llevaba un ramo de flores silvestres, modesto, sin adornos. No era su estilo habitual. «Bertram», dijo ella con voz firme. «No, ¿qué haces aquí?» «Buscándote», respondió él con sencillez. «Tu abogado no quiso dar ninguna información, pero Luella mencionó por casualidad que estabas en Portland. Llamé a todos los museos de la ciudad hasta que encontré dónde trabajas». «¿Por qué?» Hizo un gesto inseguro con la mano, como si quisiera tocarla, pero se detuvo a tiempo. «Para hablar, en persona, no a través de abogados, y para disculparse». Edith hizo una pausa, evaluando la situación. Su antiguo miedo a su encanto, a caer de nuevo bajo su influencia, se había evaporado. Se sentía tranquila y serena. «De acuerdo», dijo al fin. «Hablaremos, pero no en la calle. Hay un café a la vuelta de la esquina». El pequeño Paper Lantern Café estaba medio vacío. Solo un par de estudiantes con sus portátiles en una esquina y una pareja de ancianos junto a la ventana. Eligieron una mesa al fondo del local y pidieron té. Bertram colocó torpemente el ramo a su lado. «Estás preciosa», comenzó tras una pausa. «Portland te sienta muy bien». «Gracias», asintió Edith. «Me encuentro bien, pero no has venido aquí para hablar de mi aspecto». Bertram respiró hondo. «He venido a decirte que he sido un idiota.
He pasado los últimos 3 meses pensando mucho en nosotros, en lo que pasó, en cómo lo he estropeado todo. Edith lo escuchó, notando las nuevas notas en su voz. El viejo Bertram siempre había hablado con seguridad, con una ligera condescendencia. Ahora había una sinceridad en su tono que ella no había oído en mucho tiempo. No te apreciaba, continuó. Daba por sentado tu apoyo, tu fe en mí, tus sacrificios por mi carrera. Y cuando te fuiste, cuando volví y encontré la casa vacía, fue como un puñetazo en las tripas. No te creía capaz de eso. Yo tampoco, confesó Edith en voz baja. No estuve segura de hacerlo hasta el último momento. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Edith se quedó pensativa un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos meses. No tu infidelidad, dijo al fin. No el crucero con Verónica. Fue más como la gota que colmó el vaso. Y la verdadera razón, hizo una pausa, buscando palabras. Me di cuenta de que ya no existía como Edith Clark. Solo existía la señora Harlow, la esposa de Bertram, su apoyo, su trasero. Me había perdido y me di cuenta de que si no me iba ahora, nunca encontraría el camino de vuelta. Bertram la miró con dolorosa comprensión. Nunca quise que renunciaras a tus sueños por mí. Pero tampoco me detuviste cuando lo hice, objetó Edith en voz baja. Te sentías cómoda teniendo cerca a alguien que resolviera tus problemas domésticos, que sostuviera tu ego y que no interfiriera en tu entretenimiento. Bertram se estremeció ante estas palabras. He cambiado, dijo. Me he replanteado muchas cosas en estos meses. He vuelto a la música, he empezado a escribir nuevas canciones. Por primera vez en mucho tiempo. Me alegro por ti, dijo Edith sinceramente. Siempre has sido un músico con talento. Mis nuevas canciones son sobre nosotros, sobre lo que he perdido, sobre el arrepentimiento. La miró esperanzado. Edith, he venido a preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de que hagamos las cosas bien? ¿De empezar de nuevo? Edith miró detenidamente al hombre con el que había vivido 10 años. Antes lo había amado con locura. Había hecho cualquier cosa por su felicidad y su éxito. Ahora solo sentía una cálida tristeza por él, como una vieja amiga cuyos caminos se habían separado. No, Bertram, dijo en voz baja pero con firmeza. Nuestro tiempo ha pasado. Los dos hemos cambiado y no quiero volver atrás. Tengo una nueva vida aquí, un trabajo que me inspira, gente que me aprecia por lo que soy, no por ser la esposa de alguien. Eso es lo que pensaba. Bajó la cabeza y volvió a mirarla a los ojos. Pero tenía que intentarlo. Temía arrepentirme si no preguntaba. ¿Y Verónica? Preguntó Edith. No por celos, solo por curiosidad. Bertram sonrió. Se marchó en cuanto se dio cuenta de que yo tenía problemas. Dijo que no estaba preparada para el drama extra. Una semana después la vieron con un guitarrista de otro estudio. Lo siento, dijo Edith, y era verdad. No lo sientas. Bertram sacudió la cabeza. Fue una lección útil. Me hizo darme cuenta de la diferencia entre el enamoramiento y una relación de verdad. Se quedaron en silencio un momento, terminando su té frío. Al otro lado de la ventana empezaba a llover. Típico del otoño de Portland. Silencioso, casi imperceptible, pero empapándolo todo a su alrededor. ¿Cómo van las cosas con el estudio?, preguntó Edith. No van mal, asintió Bertram. Me estoy concentrando en encontrar nuevos talentos, trabajando más con los músicos y menos con la parte administrativa. He contratado a un manager. Neil me recomendó a un buen tipo. Neil siempre ha sido un buen amigo. Sí, es el único que me dijo la verdad sobre mi comportamiento. Bertram sonrió débilmente. Unas conversaciones dolorosas pero necesarias. Se preocupa por ti, comentó Edith. Siempre lo ha hecho. De nuevo hubo una pausa. Bertram tocó vacilante el ramo que yacía a su lado. Lo he traído para ti, flores silvestres como las que llevabas en tu ramo de novia. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, asintió Edith. Era precioso. Flores sencillas, pero de buen gusto. Dijiste entonces que no te gustaban los pomposos ramos de rosas, que te parecían poco naturales. Bertram le tendió las flores al otro lado de la mesa. Quería regalarte algo que te gustara de verdad, no algo que fuera habitual. Edith aceptó el ramo. Aspiró el sutil aroma de las hierbas del campo. Muchas gracias. ¿Eres realmente feliz aquí?
preguntó él mirándola a los ojos. Sí, respondió ella sin vacilar. Por primera vez en mucho tiempo siento que vivo mi propia vida, no la de otra persona. Estoy preparando la exposición con la que soñaba desde hace años. Tengo colegas maravillosos, nuevos amigos. He vuelto a pintar. ¿Recuerdas cuando estudié pintura en la universidad? Me acuerdo, asintió Bertram. Se te daba bien. Luego lo dejaste. Porque una vez dijiste que era un bonito pasatiempo. Pero nada más, le recordó Edith sin reproches, limitándose a constatar el hecho. Y yo creía que no tenía suficiente talento. Ahora me doy cuenta de que no se trata de talento, sino de la alegría que proporciona la creatividad. Bertram bajó los ojos culpable. He dicho muchas estupideces, ¿verdad? Los dos hemos cometido errores, dijo Edith suavemente. Dejé que sus palabras y opiniones determinaran mi autoestima. Era mi responsabilidad afirmar mis límites. Te has vuelto más segura de ti misma, comentó Bertram con sorpresa y algo parecido a la admiración. Tenía que hacerlo, sonrió Edith. Cuando empiezas de cero en una ciudad nueva, o te haces más fuerte o te rindes. Yo opté por lo primero. Hablaron durante 1 hora más, con calma, con madurez, sin acusaciones ni dramas. Hablaron de 10 años de vida juntos, de los buenos momentos, que fueron muchos, de cómo se habían ido distanciando poco a poco sin darse cuenta del momento en que dejaron de ser uno. Cuando la lluvia arreció, Bertram se ofreció a acompañar a Edith a casa, pero ella declinó amablemente. Creo que es mejor despedirse aquí, dijo. Un final limpio. Él asintió, comprensivo. El divorcio... ¿Estás segura de que quieres llevarlo a cabo, Salmon? Sí, respondió Edith con firmeza. Es lo mejor para los dos. Tú también te mereces un borrón y cuenta nueva, sin los fantasmas del pasado. Salieron del café y se detuvieron bajo el toldo, mirando la lluvia que convertía la calle en una borrosa acuarela de luces y sombras. Gracias por aceptar quedar, dijo Bertram. Significa mucho para mí. Ayuda a dejarse llevar. A mí también, admitió Edith. Sin, me alegro de que hayamos podido hablar sin rencor. Es la mejor manera de terminar nuestra historia. Se quedaron en silencio, mirando la lluvia. Edith pensó en lo extraño de la vida. Cómo el hombre que una vez había sido el centro de su universo era ahora una mera figura del pasado. Ni un enemigo, ni un amante, solo un exmarido al que le unían recuerdos, pero ningún futuro. Me voy mañana por la mañana, dijo por fin Bertram. El vuelo sale a las 9:30. Que tengas buen viaje. Edith le tocó ligeramente el brazo. Y buena suerte con las nuevas canciones. Siempre he creído en tu talento. No creí lo suficiente en el tuyo, sonrió con tristeza. Ese es mi mayor error. La lluvia cesó un poco, convirtiéndose en una ligera llovizna. Edith abrió el paraguas que siempre llevaba consigo en Portland. Adiós, Bertram, dijo en voz baja. Cuídate mucho. Siri N. Adiós, Edith. Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero se limitó a asentir y, dándose la vuelta, se dirigió hacia el hotel. Edith lo observó hasta que su figura desapareció en la bruma lluviosa. Una extraña sensación de finalidad la invadió, como si hubiera pasado la última página de un largo libro y pudiera empezar uno nuevo con el corazón limpio. Caminó lentamente hacia su casa, pensando en la exposición, en la obra de artistas que también habían recorrido el camino hacia la independencia, a menudo a través del dolor, la decepción y el no reconocimiento. Joan Mitchell, cuyo marido había dicho una vez que sus cuadros no estaban mal para una mujer. Helen Frankenthaler, etiquetada durante mucho tiempo por los críticos como una imitadora de su famoso marido artista. Todas ellas encontraron su propio camino, su propia voz en el arte, y Edith también había encontrado la suya. El pequeño piso era cálido y acogedor. Edith puso un ramo de flores silvestres en un jarrón, preparó café y se sentó a su escritorio, donde esperaba los bocetos del catálogo de la exposición. Un trabajo que tenía que estar terminado por la mañana. Por un momento se preguntó si había tomado la decisión correcta al renunciar a la posibilidad de reparar el matrimonio. Pero la duda duró solo un segundo. Su nueva vida, no perfecta, con sus dificultades y desafíos, era exactamente lo que había soñado. Una vida en la que ella ponía sus propias reglas, elegía sus propias prioridades, decidía por sí misma a quién y cuánto dar de sí misma.
Abrió el portátil y se puso a trabajar. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo, borrando los últimos vestigios del pasado, refrescando los colores para un nuevo cuadro de su vida, el que ahora estaba escribiendo ella misma. Pocos días después llegó una carta de Sylvia. Los papeles del divorcio estaban listos para ser firmados. Edith concertó una cita con el notario y firmó los papeles sin vacilar. Una semana más tarde, recuperó oficialmente su nombre de soltera, Edith Clark, como si volviera a presentarse al mundo. Un mes más tarde se inauguró su exposición. Entre las flores enviadas por colegas y amigos, había un ramo de flores silvestres sin firmar, dispuestas con gusto en un sencillo arreglo. Edith sabía de quién eran y agradeció este último gesto, que no era un intento de recuperar el pasado, sino un reconocimiento de su nuevo camino. Esa tarde, cuando los últimos visitantes abandonaron el museo, Edith se situó en el centro de la sala de exposiciones, rodeada de obras de mujeres artistas que también habían decidido salir de la sombra y hacerse un nombre. Uno de los cuadros de Joan Mitchell representaba una carretera que se adentraba en la distancia entre brillantes manchas de color, abstracta pero reconocible. Un camino hacia lo desconocido, hacia un futuro lleno de posibilidades. Edith sonrió. Su propio camino acababa de empezar y estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final, saboreando cada paso.